Bueno, respecto al último informe del MinSal y la curva de contagios que va en aumento, vamos a conversar con la doctora María Luz Endeiza, infectóloga de la Clínica de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, muchas gracias por Hola, José Luis, atendernos. muy bien. Gracias. ¿Cuál es su primera apreciación, digamos, en términos generales de lo que escuchamos el día de hoy? ¿Se mantiene más o menos estable respecto de ayer, no? Sí, bueno, eran cifras esperables, o sea, en el fondo uno sabe que lo que estamos viendo ahora es un poco lo que viene pasando de la semana anterior, ¿no es cierto? El número de contagios va en aumento y las medidas de cuarentena obligatoria no son inmediatas, tienen que haber por lo menos este periodo de incubación que son 14 días. Claro, o sea, el efecto de la cuarentena deberíamos verlo en 14 días, digamos, desde el inicio de la Sí, cuarentena total sí, en el Gran fines de la Santiago. próxima semana. Claro, a fines de la próxima semana. Doctora, ha importado mucho el tema y se ha tomado, por supuesto, el tema de los últimos días sobre la capacidad del sistema, en qué grado está ocupado. Se habla de un 94% de la región metropolitana y un 82% a nivel país. Pero todos los días también se van incorporando camas, todos los días también van saliendo pacientes, pero también van Claro. ingresando. ¿Cómo está esa matemática? Porque es lo que preocupa, evidentemente, la capacidad del sistema sanitario. Sí, claro, lo que nosotros llamamos girocama, ¿no es cierto? Ujú. Las personas que van saliendo y las personas que van entrando, en este caso no es de un día y otro, porque en el fondo la persona que entra a un ventilador mecánico o que necesita equipamiento de UCI generalmente se demora en promedio 10 días en salir adelante. Entonces van entrando muchos juntos y no van saliendo con el mismo ritmo. Entonces por eso es importante lo de la creación de nuevos cupos de UCI con más ventiladores, más personal que también lo pueda atender, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte que ahora se está incrementando más. Y algunos que ya venían de tiempo anterior van dejando el ventilador y van dando paso a nuevos cupos. Pero acá lo más importante es la labor que se ha hecho de incrementar el número de cupos en todo el país. A ustedes también les ha tocado tener que incrementar las camas, ¿no? Por supuesto, se han reconvertido camas, salas de recuperación, se han transformado lo que era intermedio en UCI y lo que era cama de servicio general en intermedio, se han reorganizado servicios, estamos preparados también para recibir en pediatría, sí, hay harta reconversión de camas. Doctora, la cifra de fallecidos ha tenido un aumento muy explosivo, digamos, la última semana, en el reporte diario. Estamos en torno a los 40, ya, al parecer, de todos los días. ¿Ese número debería mantenerse así? ¿Está relacionado con la cantidad de contagios? Claro, ¿Cómo leer sí, eso? sí, en realidad sí, claramente está relacionado con la cantidad de contagios. Lo esperable es que se mantenga así, que ojalá no siga creciendo mucho más, porque en el fondo lo primero que uno ve es como que se empieza a mantener estable, ¿no es cierto? Y después de ahí ver si podemos lograr volver a una meseta, mucho más alta que la anterior, obviamente, pero mantenernos en meseta. Hay que recordar que el resto de la población sigue siendo susceptible, ¿ah? Y que el virus lo tenemos en todos lados. La gente cree que de repente cuando decretan cuarentena en su comuna, recién ahí llegó el virus. El virus ya estaba de antes. Lo que estamos haciendo ahora es extremar el tema de no movilizarnos para que no se siga expandiendo tan rápidamente, pero el virus ya está. Mm. Doctora, respecto de los casos activos, en este minuto tenemos alrededor de 35.880 casos activos y hay ciertos porcentajes que se han manejado respecto de algunos que entran en gravedad. Es decir, se habla de un 5% aproximadamente y que de esos un 1% debería ser crítico. ¿Vamos a tener la capacidad de poder atender a todas estas personas de aquí a 2 semanas más? No solamente desde el punto de vista de las camas y la infraestructura, sino que también respecto de la calidad de la atención. Y cuando me refiero a calidad de la atención es que esta cama no solamente tenga el ventilador, sino que tenga además el equipo médico para operarlo. Claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, eso también es parte de lo que te comentaba que está reforzando, o sea, no solamente adquirir más ventiladores o reconvertir los que son máquinas de anestesia, sino que tiene que tener al personal preparado, que se viene formando hace tiempo, se ha reclutado más gente, en el fondo nosotros aquí mismo, como te decía, los intensivistas pediátricos se están formando con el apoyo de los de adultos en manejar ese tipo de pacientes y obviamente uno va viendo los que son de mayor
menor dificultad, dónde los va colocando, justamente para lo mismo, ¿no es cierto? En general se le pide a la gente que no está tan especializada que ayude en los casos menos graves o en los casos de pacientes no COVID que también requieren UCI, separados, por supuesto, y dejar a lo más complicado para los que tienen más entrenamiento o más experiencia. Doctora, ¿no hay un tratamiento uniforme? En Brasil se habla de la cloroquina, el presidente Trump dice que está tomando hidroxicloroquina, algunos dicen que los antiinflamatorios no todos sirven, que sí podrían servir algunos antibióticos. ¿Hay algún tratamiento estándar que se está haciendo en las urgencias? No, ¿No? es que hay más de un tratamiento, ese es el tema. Se están Ya. probando muchas cosas y no solo hay distintos tratamientos, sino que son para distintos momentos de la enfermedad. Eso es lo que también se va conociendo ahora, Correcto. que se sabe mucho más ahora que hace un mes. En el fondo, la hidroxicloroquina cada vez está perdiendo más importancia, se la va a estar tomando nada más que Trump, yo creo, pero en el fondo eso se está usando más en las primeras etapas. Cuando el paciente ha pasado generalmente la primera semana y empieza una fase más proinflamatoria, son más vitales ya no tanto los drogas que son antivirales o que atacan directamente a la replicación del virus, sino los que modulan la respuesta inmune e inflamatoria del propio individuo. Entonces ahí entran otra gran categoría que son los productos biológicos, los inmunomoduladores, y después otras cosas más. Entonces se están perfilando distintos tratamientos según el momento de evolución de la enfermedad y de la gravedad. No todos lo necesitan. También se ha leído que genera incluso trombosis la infección por coronavirus. ¿Se está utilizando el ácido acetilsalicílico, la aspirina, para ser más preciso? En el fondo hay distintos tratamientos que están ocupando, pero como te digo, están ahora siendo cada vez más para cada individuo y para cada momento de la enfermedad. Ya. No es una cosa estándar ni para todos igual, por ningún motivo, y se están ocupando más en pacientes cada vez más críticos. No en la mayoría y nada en los ambulatorios. Ya, o sea, ahí también radica una dificultad súper importante, porque cada uno de los pacientes requiere distintos tratamientos según la fase de la enfermedad, lo grave que la tenga, etcétera. O sea, es Claro. toda una complicación. ¿Cómo está? Es más complicado, fíjate, pero no tanto. O sea, o bueno, nosotros no hemos parado a estudiar. O sea, en el fondo, creo que nunca en la vida la sensación es que como uno está dando examen todos los días, todos los días, todos los días, porque es todo nuevo. Entonces, todos los días llega algo nuevo y hay que leerlo y hay que saberlo y uno no puede estar atrás con el tema, porque eso va cambiando. Pero no es algo nuevo en el sentido de que eso pasa con todas las especialidades y pasa, por ejemplo, en oncología. O sea, el tratamiento de una leucemia no es igual en cada paciente, porque se le Claro. hacen un montón de exámenes donde se ve que van a ir diferenciándose en el modo de responder. Entonces, también para una misma enfermedad y distintos tratamientos depende de algunas características del paciente. Doctora, ¿cómo ve usted las próximas 2 semanas si mantenemos este ritmo de contagio y tenemos 35.000 casos activos, que mañana van a ser 40.000 probablemente? Mm. Bueno, son semanas difíciles, son semanas muy, muy complicadas. Yo creo que va a estar el sistema de salud bien estresado, porque en el fondo estamos en condiciones de hacer turnos más seguidos y de mantener todo al máximo de su ritmo, pero para eso hemos estado preparándonos y para eso hemos estado siempre formándonos. Entonces, en el fondo, yo creo que es el momento de no de quejarnos, sino de poner el hombro y seguir adelante. Ahora, nosotros como sistema de salud estamos en eso y lo otro importante es la ciudadanía, que lo entienda, que el estar en cuarentena implica estar solo en su casa, no visitar parientes cercanos, no recibir al vecino, no pueden jugar con el vecinito del condominio, no pueden recibir al de al lado. No, es que se han estado cuidando igual, pero ya están circulando entre ustedes, el virus no lo vemos, entonces necesitamos que ese apoyo sea de los dos lados. Absolutamente. Doctora, en el caso de la clínica en la que usted trabaja, tienen una meta de aquí a 2 semanas de duplicar las camas críticas. ¿Cómo están operando en ese sentido? Porque es una meta bien ambiciosa por parte del ministerio, ¿no? Sí. Bueno, en realidad mucho de eso ya se ha hecho, porque Ya. en el fondo las metas que nos pide el ministerio son en base a nuestras camas de siempre. Nosotros venimos reconvirtiendo camas desde el principio de la pandemia, o sea, en el fondo cuando el ministerio nos pidió, nosotros ya teníamos harto de ese trabajo hecho, ya nos vinieron a visitar, vinieron a ver cómo estaban las instalaciones y se llevaron una muy buena impresión porque ya esto había avanzado harto. ¿Y cómo están los trabajadores de la salud ahí, doctora?
muy presionados, se están contagiando. ¿Cómo está la moral, me refiero? Mira, va de todo, hay gente, o sea, hay susto como pasa con todos, pero en el fondo han ido entendiendo bien cómo se usan. Esto también, ¿no es cierto? Al principio ni siquiera se usaba mascarilla, después se empezó a usar mascarilla solo para el médico o la enfermera que atiende al paciente, después se decretó que el uso de mascarilla era durante todo el trabajo, ¿no es cierto? Yo ahora estoy hablando sin mascarilla porque estoy encerrada en una oficina, pero en cuanto salgo y empiezo a circular, tengo que estar con la mascarilla quirúrgica solamente con eso y con más cosas a medida que va pasando. Entonces, en el fondo uno ha ido aprendiendo cómo se usan las cosas. Ha habido algunos contagios de repente por gente que en el momento que almuerza, que se saca la mascarilla, está más tiempo el que corresponde. Entonces, bueno, se han ido corrigiendo esas cosas, ¿no es cierto? Del error se aprende y con eso uno O sea, va mejorando. hay menos contagio ahora. Sí, sí, en el fondo hay menos contagios porque la gente ha entendido mejor y toma mejor las precauciones. Y la mayoría de los contagios obviamente siempre han sido comunitarios, o sea, no han sido dentro de la clínica, sino que la gente se ha contagiado en el trayecto, en su vida familiar, en contacto con otras personas, con, no sé, el marido o la señora que trabaja en otro lado, no aquí en la clínica. No en la clínica. Perfecto, doctora, un millón de gracias por haber conversado con nosotros. No, de nada. Hasta la próxima.